el don de misericordia es un don bastante especial. En el libro de Romanos, en primer lugar dice, Romanos 12, dice que somos un cuerpo, la iglesia. Así como un cuerpo tiene varios miembros, también cada miembro tiene funciones, ¿no? De la misma manera en la iglesia, Dios Él repartió como Él quiso, dones a cada uno. Algunos en la enseñanza, algunos en el servicio y en este caso, algunos en la misericordia. Hoy veremos si usted tiene el don de misericordia o no. Ahora, si usted lo tiene o no, eso no significa de que usted diga, no me importa porque no tengo ese don. No, sino que todos los dones son útiles. Por ejemplo, usted, aunque no tenga el don de enseñanza, usted en algún momento va a enseñar. Pero quizás no lo haga tan excelentemente como aquel que sí tiene el don de la enseñanza. Pero lo va a hacer, o sea, le va a ser útil. Conocerlo es bastante importante. ¿Por qué? Porque también la Biblia dice, anhelad los dones mayores. O sea, que tiene que haber un deseo. Cuando hay un deseo de poder servir al Señor y uno anhela tener algo de Dios, entonces también Dios le da. Él reparte, nosotros no escogemos, Él se encarga, pero Él conoce nuestros deseos. Entonces, todos estos dones, Dios lo da porque su obra es bastante amplia. El ser humano tiene tantas áreas y si no es por una forma, por otra forma, el Señor puede alcanzar a esas vidas que necesitan de Él, que necesitan el perdón, que necesitan el arrepentimiento. Entonces, por eso el Señor se vale de muchos medios. Y la iglesia es, digamos, un canal que el Señor usa para llegar a todas las vidas. Y por eso los dones son importantes. El don de misericordia, ¿en qué consiste? Bueno, la misericordia es lo que expresamos cuando somos dirigidos por Dios para ser compasivos en nuestras actitudes, palabras y acciones. Actitudes, palabras y acciones. Es más que sentir compasión por alguien. El don de misericordia es el amor reflejado. El amor reflejado. La obra que Dios ha hecho en nosotros se va a transmitir a través del don de misericordia. El don de misericordia responde a las necesidades inmediatas de los demás. Aquella persona que tiene el don de misericordia, Dios le va a abrir el entendimiento, le va a abrir los ojos para que vea donde otros no ven. Usted, por ejemplo, saluda a un vecino y normal, ¿no? Pero el que tiene don de misericordia, Dios le abre los ojos, es decir, le abre el entendimiento. Y dice, la vecina otras veces siempre sale feliz, risueña, y esto acá debe tener algún problema. O de repente dice, hace tiempo que veo a la vecina, antes venía a la tienda y compraba y esto, y ahora ya no lleva 10 panes, ahora veo que lleva 5 panes nada más. ¿Qué pasará si nadie se ha mudado de su casa? Y viene triste. O sea, detecta cuando alguien está enfermo, cuando alguien está necesitado. Detecta todo eso. Está pendiente de eso, no por chisme, sino porque su corazón le pone un anuncio. Ve lo que otros no ven. Es la persona que tiene el don de misericordia. Entonces, el don de misericordia trata las crisis físicas, emocionales, financieras y hasta espirituales. ¿Y de qué manera las trata? Por medio de un servicio generoso, abnegado, un servicio desprendido, de poder aliviar. Tiene en primer lugar una compasión. Su corazón no responde igual que los demás, sino que de una manera tal de que tiene que hacer algo. No se queda quieto, no se queda tranquilo cuando ve una situación de necesidad, sino que su corazón es movido por la misericordia a la acción. Empieza orando, quiere ver cómo llegar a esa necesidad. Hay algunas personas que son demasiado orgullosas y no quieren que nadie le ayude porque dicen, yo no quiero deberle nada a nadie.
Y la Biblia dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. O sea que sí nos dice que debemos estar en la deuda del amor. Y la deuda del amor conlleva también el servicio de Dios. Entonces la misericordia va a ser como la defensora de los humildes, los pobres, los explotados, los olvidados, los desamparados, los que a menudo necesitan un favor. Entonces van a surgir las personas, los creyentes que tienen el don de misericordia. Hagámonos algunas preguntas para ver un sondeo si nosotros tenemos el don de misericordia o en qué medida, medianamente, muy bajo, nulo o de repente muy alto. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se siente usted cuando está frente a un enfermo? Si hay un enfermo que usted conoce en su familia, ¿cuál es su actitud? ¿Usted rápidamente se conmueve? ¿Rápidamente quiere ir a verlo? ¿Quiere llevar algo? Si ya está recuperando, quiere comprarle frutita, quiere llevarle esto, qué medicina necesita o alguna cosa, una mantita, no lo sé. Pregunta, llama, esto se puede para eso, o de repente usted dice, no. Miren, hay personas que ni siquiera pueden estar en una farmacia. El olor a farmacia le causa cierta repulsión, porque es así la persona, no todos son iguales. Hay personas que tienen otros dones y hay personas que no les gusta saber nada de los enfermos. Y no significa que sea una mala persona, sino que de manera natural es una situación así. Pero hay otros que sí están. Yo les confieso algo. Nunca me gustaron los hospitales. Nunca. Aunque tuve que ir. Algo pasó cuando vine al camino del Señor. Tuve que ir al hospital muchas veces, a predicar, a visitar enfermos. Y en algunos casos, en situaciones que nadie puede ingresar así nomás. Con mi credencial de pastor, ingresé a cuidados intensivos, ingresé a pabellones y a lugares donde nadie entra. Recuerdo una vez un pastor de los Estados Unidos se comunicó conmigo y me dijo que tenía en su iglesia una persona que estaba preocupada porque su papá estaba en Perú y estaba en muy mal estado. Y me dijo que por favor, que si podía ir por allá y orar por esa persona. Y estaba en el hospital Loaiza. Y entonces yo dije, bueno, voy a ir. Y fui. Entonces yo llego, me encuentro con una persona y se hicieron las conexiones y cuando yo ingreso, esa sala donde estaba este enfermo parecía una nave espacial con tantas cosas, botones y colores y nunca había visto algo así, jamás. Y él estaba con respirador, con un montón de cosas y esto. ¡Wow! ¡Wow! Sí, a veces aquí, el hospital cercano que tenemos aquí, el hospital de Coimbra, recuerdo que un día estábamos obrando y estábamos en ayuno y fuimos a visitar a un hermano en la iglesia. Fuimos allá. Entonces llegamos al hospital y cuando llegamos al lugar donde íbamos a entrar, dice, no señor, acá nadie entra. No, pero mire, hemos venido. No, acá está prohibido, acá no entra nadie, ni la familia. No, y entonces yo decía dentro de mi Señor, dame sabiduría. Entonces dice, Señor, acá, los que están aquí, la mayoría muere. Entonces yo le dije, saqué mi credencial y le dije, justamente, yo he venido para, le dije esto, ¿no? Voy a darle la extrema unción. Yo sé que puede morir. Voy a orar por esa persona. Entro, no me voy a demorar más de un minuto. Voy a ser prudente y salgo. Recuerdo que en el hospital Loaiza me habían puesto cosas y todo ahí, pero ahí era más sencillo. Entonces el otro miró para allá y yo le digo, es algo rápido, solamente dígame en qué lugar está. Vio, me dijo, ingresé. Uy, lo vi con respirador, con chupones por el cuerpo, estaba ahí bien flaco todo. Uy, más parecía muerto que vivo.
Y entonces cuando me acerco, por ahí le tomo la mano y empiezo a orar, y luego abre sus ojos, me ve, y se sacudió su cuerpo. Se sacudió su cuerpo, como que se levantó y todo. Y entonces yo le dije, cálmate, estoy orando por ti. Y entonces se veían de sus ojos lágrimas. O sea, sabía su situación, que era muy, muy delicada. Oramos, terminamos de orar, y luego cuando salgo, me dice, pastor, ¿lo vio? Que esto? Sí, oré por él. ¿Y cómo está? ¿Qué les iba a decir a los hermanos? Estaba bien, me ha reconocido, porque se movió y luego se puso a llorar cuando le dije que iba a orar por él. O sea, me escucha todo. Y le he dado palabra también. Ya. Y entonces, ¿qué pasó? Se levantó. O sea, pasó un tiempo, claro, que se recupere, y volvió. No se murió. Pero yo digo, generalmente a mí nunca me había gustado ir a los hospitales. He tenido experiencias que no eran bonitas en los hospitales. No me gustaba. Pero eso es una parte nada más. Las personas cambian. Las personas cambian. Yo era, por ejemplo, muy calladito, muy tímido. Cambié. No soy así ahora. Me di cuenta de que eso trae mucho atraso, te hace perder tantas oportunidades, que muchas veces pedir un favor a alguien te ayuda, te abre puertas, que dejar la vergüenza a un lado, el miedo a un lado, te ayuda, te motiva. Que yo pueda reconocer que necesito de Dios, eso era tan grande. Entonces, bendito sea el Señor, el don de misericordia, estando en acción, nos va a permitir cosas tan grandes, porque Dios puede tocar a las vidas según una necesidad. Escuchen. La Biblia dice de que cuando Jesús iba a predicar, le seguía una gran multitud. Algunos le seguían por aprender, por escuchar la palabra de Dios, pero algunos le seguían por los panes y los pescados. Es decir, sabían de que Jesús era bueno, porque cada vez que se topaba con un enfermo, la Biblia dice, entonces era conmovido a misericordia y lo sanaba. Entonces sabían de que no iba a dejar desamparar a la gente. Los discípulos decían, maestro, ya despide la multitud, porque mire, son tantos aquí. Pero aliméntenme ustedes, decía Jesús. No, lo único que hemos conseguido son 5 panes y 2 pescados. No tenemos nada más acá. Entonces Jesús levanta los ojos al cielo, hace una oración agradeciendo a Dios por la comida, y la comida se multiplicó y la gente estuvo contenta. Es que el Señor tenía misericordia, era compasivo. Ahora, eso mismo está para nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud? Entonces, en primer lugar, evalúa. Cuando estás frente a un enfermo, ¿cuál es tu actitud? Segundo, cuando ves a alguna persona que pide comida, ¿te molesta, te incomoda o de repente tienes cierta compasión? ¿Haces algo? Pero no vas a poder hacer eso. Tú no puedes alimentar a toda la población que está cerca de ti. No puedes. Pero, ¿cómo te sientes? ¿Quisieras ayudarlo? ¿O realmente te fastidia? ¿Te conmueve que alguien pida de comer? No que pida dinero, que pida algo de comer. Lo que sea. Entonces, ¿cómo te sientes en ese sentido? Cuando escuchas del sufrimiento de otra persona, ¿cómo está tu corazón? ¿Igual te desentiendes o tú también sufres? La Biblia dice, lloraos con los que lloran, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Hay algunos que tienen el corazón demasiado duro, demasiado frío, y no hay un sentimiento humano siquiera. Entonces necesitamos cierta sensibilidad. Dios tiene el poder de quebrar hasta el corazón más duro. Dice que quitaré de en medio de vosotros el corazón de piedra y os pondré un corazón de carne, dice el Señor, para que sientan. Aleluya.
de manera natural te dispones a ayudar cuando observas algún tipo de necesidad? ¿O no? Yo en varias ocasiones hice esto. Una vez yo regresaba a la iglesia, estaba joven, todavía estaba soltero, y había un hombre que estaba, yo todavía tenía que cruzar la pista, y vi que había un carro ahí. Y entonces el hombre quería ayuda, pero nadie le ayudaba. O sea, su carro se había detenido y él quería empujar el carro. Nadie le ayudaba. Y yo no podía cruzar la pista todavía. Y me di cuenta, pobrecito, dije yo, está ahí, quiere que su carro arranque. Y nadie le empujaba. Y había en el paradero bastantes personas. Nadie le empujaba, nadie le ayudaba. Y él avanzó un poquito. Y él estaba ahí, y yo veía que sufría. Yo crucé la pista rápido. Y entonces pongo mis manos y entonces él se sintió y se alegró. Y vamos, dale. Ya avanzamos un poco más rápido. Yo ya me estaba alejando de mi casa. Avanzaba. Todavía no arrancaba. Pero alguien más vio y entonces, vamos, está bien, sí, falta un poco. ¡Pum! Se sumó. Y ya avanzaba el carro un poquito más rápido ya. Y entonces el hombre ya no empujaba, sino que se sentó ahí. Luego vino un tercero, venga, gracias, toda ayuda es bienvenida. Yo la verdad que mis piernas estaban cansadas. Yo tengo una técnica tal de que sí hay una fuerza en mi trabajo. Si uno empieza hacia arriba está mal, cuando uno está desde abajo y empuja, hace el ángulo apropiado, es mejor, avanza más. Entonces vino un tercero y entre los tres empujamos, ya había pasado bastante. Y hasta que arrancó el carro. Y me sentí contento. Entonces por esa experiencia pude hacer en otras ocasiones también. Y entonces, ¿por qué razón? Porque en algún momento también, cuando yo estaba en un vehículo, pasó eso. Y necesitamos ayuda. Y entonces, si no hubiera tenido esa experiencia de necesidad de ayudar, no habría comprendido de la misma manera como las otras personas. Por mi casa, un tiempo vivía un hombre que era invidente, no podía ver. Él no podía ver, pero yo estaba en ese tiempo, tendría como 16 años, quizás, más o menos, o 17, y me iba a la academia, y ya a la hora me ganaba, y él decía, disculpe, ¿hay alguien que me puede ayudar a cruzar la pista? ¿Hay alguien que me... Y ya a esa hora, como decir, la hora punta. Todo el mundo empieza a querer tomar su carro, estoy acá. Y él decía, ¿alguien me puede ayudar a cruzar la pista? Por favor, ¿hay alguien por ahí? Y entonces yo ya había avanzado hasta la mitad de la pista. Regresé. Le dije, buenos días, le tomé el brazo. Yo le ayudé a cruzar. Muchas gracias, dijo. Le ayudé a cruzar la pista. Y luego me dijo, no, aquí nomás está bien, no te preocupes, aquí está. Ya yo me encargo. Y entonces seguramente él escucharía a dónde van los buses para que él... Ya, y yo tomé mi carro. ¿Qué pasó? Con el tiempo, pasaron unos años, y yo lo veo, se hizo amigo de la familia, este hombre, se hizo amigo de la familia. Y ya, a la distancia, yo estaba lejos y hablaba despacito y él decía, hola Rómulo. ¿Cómo se dio cuenta de que yo estaba aquí? Yo estaba cuchicheando por allá, pero él tenía un oído muy desarrollado. No había secretos para él. El señor Zúñiga tenía una buena actitud. Él era sonriente, a pesar de que estaba así. Y un día yo le dije lo siguiente, señor Zúñiga, quiero decirle algo. Cuenta conmigo, Rómulo, ¿en qué te puedo ayudar? Más bien yo le debería ayudar. ¿En qué te puedo ayudar? Le dice, no, quiero contarle algo. Hace años, le dije, cuando yo me iba a estudiar, usted iba a cruzar la pista y nadie le ayudaba. Entonces yo le tomé el brazo y le hice cruzar la pista. Era la primera vez que yo ayudaba a alguien así como usted, que no puede ver. Luego lo hice varias veces, le dije, pero como usted fue la primera vez. Tenía como 16 años, le dije.
Ah, sí, gracias, Rómulo. Como si me hubiera ayudado recién. Dice, gracias, Rómulo. Algún día te voy a devolver el favor, ¿ven? ¡Wow! Y como el mundo da vueltas, un día devolvió el favor. De la mejor manera, atendiendo a mi mamá. Y entonces uno entiende, realmente, no es que sea como una ley, algunos dicen que es una ley, que esto. El bien que tú haces por un lado, te es devuelto por otro lado. Amén, aleluya. El que tiene misericordia, el don de misericordia, Dios se va a encargar de suplirte lo que tú necesitas. Amén. Él se va a encargar de hacerlo. Entonces, pensando en todas estas acciones, ¿cómo está? Porque tiene sus riesgos. Un día venía también de la iglesia. ¿Y saben qué pasó? Yo cruzo la pista y veo a la distancia una señora. Estaba justo frente a una capilla que hay por la avenida. Justo enfrente. Una señora que estaba en la pista auxiliar en posición sentada. O sea, queriendo que la atropellen prácticamente. Y nadie se acercaba. Dije, o se ha caído o le han atropellado, pero nadie iba. Yo me voy acercando y dije, voy a ayudar a esa mujer. Vengo de la iglesia, voy a ayudarla. Pero luego entendí por qué la gente no le ayudaba. Me acerco para ayudarla y digo, mamita, te ayudo. Y cuando voy a acercarme, ¡guau! Me hace así. Y yo estaba como ebria. Y entonces le digo, acá no puedes quedarte. Los carros pasan apurados. Va a venir un carro y no te va a ver y te va a atropellar. Y decía, ¡ay! No, pero ponte ahí a la vereda al menos. No entendía. Entonces yo le quería ayudar y cuando voy a hacer, lamentablemente su pantalón no se había abrochado su botón y tenía el cierre un poco abierto. La mujer no tenía ni ropa interior, estaba como loca. Y yo decía, la gente no se acerca. Entonces yo dentro de mi corazón hacía una oración. Señor, que alguien venga. Le decía, te voy a ayudar. Le decía, yo quería, pero era gordita. Yo decía, no la voy a poder cargar y de repente me va a hacer daño. Y gracias a Dios se acercó un señor que vendía ahí comidita, champañita, se acercó y entre los dos, ya, vamos. Y entonces me dice, levanta con fuerza, flaco. Y yo le decía, ya. Y entonces, no quiero. Y por fin la levantamos y la pusimos justo en la capillita, justo en la vereda ahí. ¿Por qué hay mucha gente que no quiere ayudar? ¿Qué pasa? A veces nuestro corazón es tan egoísta. Pensamos en nosotros y usamos un montón de justificaciones. Hay gente que lo puede hacer. Yo no tengo tiempo para ayudar. ¿Por qué no lo hace otro? Debe tener familia. Y un montón de cosas. Pero nos olvidamos que hay un Dios todopoderoso que si pone en nosotros esta buena carga, podemos hacerlo. Porque en algún momento usted va a estar en una necesidad que va a requerir ayuda de otros. Amén. Usted va a requerir ayuda de un médico, de una enfermera, va a requerir la ayuda de un taxista, va a requerir la ayuda de un fontanero, gasolinero. Usted, si tiene un carro, va a requerir la ayuda de un mecánico, va a requerir la ayuda de un profesor que le enseñe a sus hijos, va a requerir la ayuda de una persona que atiende en un servicio, no sé, la luz, el agua, el banco, etc. Va a requerir de personas, siempre va a requerir. Amén, gloria. Y entonces, ¿qué haremos ahí? Bendito sea el Señor. Hay formas en las cuales nosotros podemos ser ejemplos de misericordia cristiana. Por ejemplo, hay lugares como donde atienden ancianos y permiten que vaya gente voluntaria para ayudar. Son lugares de retiro, hay algunos especializados y otros que son un poco más abiertos de ayuda social. Y uno que tiene ese don de misericordia dice, yo quiero ayudar, porque dice,
yo atendí a mi abuelita, a mi abuelito, a mi mamá. Yo sé cómo se hace todo eso. Y yo quiero ayudar porque sé que en eso soy bueno. Hay gente que se asquea de limpiar un pañal a un anciano. Yo no. Entonces siente que puede hacer algo que otros no pueden hacer. Y entonces dice, yo voy. Y entonces da un servicio completo. Da palabras de esperanza. Le enseña la palabra de Dios. Le va a leer algo al anciano. Le enseña a trabajar. Le ayuda a que ejercite su memoria. Entonces hace un servicio ahí. Y uno dice, pero allí no está haciendo algo. Está haciendo un servicio para Dios. La Biblia dice, el que da al pobre, presta a Dios. O sea, que si tú ayudas a alguien que necesita algo, Dios dice, estoy en deuda contigo. Yo sabré cómo bendecirte por esa acción que tú has hecho. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Personas con necesidades especiales. Hay gente que ayuda, hay otros que evitan porque desconocen. Y hay otros que sí conocen del tema, se han preparado, conocen algo o tienen a alguien en la familia. Entonces saben cómo ayudar. Algunos ayudan aportando ciertos dineros para, no sé, terapias de lenguaje y un montón de cosas especializadas. Y otros visitan. Algunos hasta se disfrazan, no sé, de payasitos o cosas para alegrarlos. O les hacen jugar, o dicen, ¿qué podemos hacer? ¿En qué podemos ayudar? Y quieren ayudar a este tipo de personas. Los que están en el ministerio de las personas que padecen luto, igual, saben qué palabras decir. Algunos, la verdad, mucha gente no le gustan los funerales y los evita completamente. No quieren estar simplemente. Hay otros que sí, se conmueven y quieren ir. Otros van por compromiso, otros van porque le dijeron algo y tiene que ir, otros van porque es su familia. Pero hay otros que saben que son útiles en esos lugares. Ayudan, motivan, dan palabras de consuelo, confortan los corazones, saben que son útiles ahí y dan su tiempo. Saben, es más, asesoran cómo ir a los servicios funerales, cómo hacer el entierro, les da ideas hasta cómo contratar el bus y todo. Entonces son personas que ya conocen y les gusta ayudar en eso. Tienen misericordia, son compasivos. Bendito sea el Señor. El ministerio de los desamparados. Hay lugares, hay albergues para niños, que algunos son para adopción. Entonces, ciertas personas van, ¿por qué? Tienen esa misericordia de poder llevarles juguetes, de poder llevar ropa, de poder atenderlos, de poder jugar con ellos un tiempo, y los hacen, se hacen amigos de ellos, y los visitan periódicamente. Tienen eso en el corazón. A otros no les nace hacerlo. Otros que no tiene hijos, no tiene sobrinos, no tiene... Claro que los tiene, pero quiere llevar la milla extra. ¿Por qué? Porque tiene misericordia. Hay ministerios, uno de los ministerios más conocidos que opera en varios lugares del mundo es el Ejército de Salvación. El Ejército de Salvación tiene muchos años. En Estados Unidos es bastante pronunciado y la gente, por ejemplo, cuando se va a mudar o algunos entregan, alguien ya falleció, entregan sus cosas, sus muebles, sus ropas, y algunos simplemente dan todo tipo de donaciones. Y cuando hay una catástrofe, o hay un incendio, un terremoto, el Ejército de Salvación tiene un despliegue de gente y llevan comida, llevan ropa, frazadas, llevan un montón de cosas, y hay gente que aporta mucho. Ha recibido ayuda del Ejército de Salvación en algún momento, ha sido beneficiado, y ellos dicen, no, yo también ahora apoyaré el Ejército de Salvación, porque conocen ese trabajo. En el Perú también hay, y en varios lugares del mundo, pero en menor grado. Hay, por ejemplo, ministerios como Emmaús, que cuando uno dice, no queremos nuestras cosas, pasen por aquí a recogerlo, entonces vienen y recogen de repente tu mesa, tus cosas, y eso es útil para otros. Entonces, lo que a unos ya no les sirve, a otros sí les va a servir. Y cuando hay situaciones
desastres, de repente el río salió de su cauce y cubrió y hay huaicos. Y entonces, ¿qué pasa? Entregan varias cosas. Hay personas que están interesadas en eso, de visitar, estar en esos lugares. Otros están quietos, tranquilos en su casa. Pero hay otros que sí. Es que es un don que tienen algunos. No todos tienen, pero en mayor o menor grado es importante que podamos reconocer esto. Que hay muchas formas de ayudar. De repente en algún momento usted ha recibido algún tipo de ayuda indirecta. De repente hicieron una campaña médica por su barrio y usted fue beneficiado. No lo sé, pero hay muchas formas en las que podemos nosotros ayudar. Por favor, quiero que busquen Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 30. Lucas 10:30. Así dice la palabra del Señor en Lucas 10:30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, ¿fue qué? Movido a misericordia. Movido a misericordia. 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y les dijo: cuídame, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ven y haz tú lo mismo. Gloria a Dios, aleluya. Mire esto. Un hombre sufrió una desgracia. Le asaltaron ladrones y lo dejaron medio muerto. Lo hirieron. Aquí dice claramente en el versículo 30, le despojaron, lo hirieron, se fueron los ladrones dejándolo medio muerto. O sea, no es que él se podía sostener, estaba tirado, medio muerto, o sea, estaba grave. Gloria a Dios santo. Y la Biblia dice que por ese mismo camino pasó un sacerdote. Se supone que el sacerdote tiene que ser congruente con lo que enseña, sus palabras tienen que ser congruentes con sus acciones. Y la Biblia dice claramente, y viéndole, pasó de largo. O sea, vio la oportunidad de ayudar y no lo hizo. No tuvo misericordia, siendo sacerdote. Luego pasó un levita, parecido al sacerdote. Conocen muy bien las escrituras. El levita, viéndole, no lo ayudó. Esto representa la religiosidad. Podemos estar muchos de nosotros en la iglesia, pero en la práctica no tenemos un corazón desarrollado para el amor. El levita se fue de largo también. Y pasó un samaritano, pero esto llama la atención. Es que el don de misericordia no ve razas, condiciones, sino ve una oportunidad de ayudar. Los samaritanos y los judíos no se llevan entre sí, son enemigos y algo más. En esa cultura, en ese tiempo, se tenían asco. No podían ni hablar. Pero este samaritano fue movido a la misericordia. Y dice la Biblia que vendó sus heridas, que llevaba vendajes, seguramente tuvo que sacrificar parte de su ropa. Y los curó, dice, las heridas, usando sus cosas, usando vino y aceite. Curó sus heridas, luego las vendó. O sea, gasta sus cosas. Luego dice que lo subió a la cabalgadura, o sea, tenía un caballo, un burrito, no sabemos qué cabalgadura tenía.
pero usó sus fuerzas, tuvo que cargarlo y supuestamente a él le dan asco los judíos. Y lo cargó. No va a ser fácil cargar a uno que está como muerto a la parte alta de su cabeza. Habrá sido difícil eso. Tuvo que usar todas sus fuerzas para levantarlo del suelo y subirlo a la cabalgadura. Y luego, sabiendo que hay un hombre herido, allí no va a ir galopando a toda velocidad. No, seguramente despacio ha tenido que ir. Ha perdido su tiempo, porque de esto se trata el don de misericordia. Pierde su tiempo. Y uno dice, ha perdido su tiempo. No, ganó mucho tiempo en el reino de los cielos, quizás. Amén, gloria, aleluya. ¿Y saben qué? Hasta que llegó a un mesón. Un mesón era como un lugar de hospedaje, lo que sería un hotel en la actualidad, ¿no? En el mesón dan un lugar para dormir y dan para comer. Entonces, él lo atendió la primera noche. Hizo vigilia por él, para cuidarlo. Lo cuidó. Y después pagó al mesonero. Le pagó 2 denarios. Un denario era el salario que recibía, el jornal que recibía un trabajador. Es decir, por el trabajo de un día, por ejemplo, vamos a suponer que hay un peón que trabaja por aquí y gana 80 soles al día. Ya, ese es su salario del día. Igual, él le dio 2, o sea, 80 más 80, 160 soles. 2. Y le dijo, cuídemelo. Y cuando yo regrese, lo que hayas gastado de más te lo pagaré. ¿Vas a despojarte de tu dinero por un extraño? Y encima no solamente 2 días, seguramente cuando regrese, definitivamente porque estaba medio muerto, no se va a recuperar en un par de días. Va a tener que pasar un poco más de tiempo, ¿verdad? Amén. Habrá gastado más. Y Jesús le dice, ¿cuál de estos se comportó como el verdadero prójimo? Dijo, el que usó misericordia. Ajá, entonces ve tú y haz lo mismo. Compórtate como un prójimo. Prójimo es aquel que está próximo a ti, está cercano a tu ayuda, está a tu disposición para que puedas ser ayudado, atendido. Si tuviéramos estos ojos de misericordia y atenderíamos a la gente, el mundo sería mejor. Pero se nos enseña de manera indirecta tanto egoísmo que muchas veces detiene eso. Por favor, busquemos Mateo 25. Mateo capítulo 25. Mateo 25, versículo 35. Mateo 25, 35. Esto es lo que enseña Jesús acerca del juicio de las naciones. Dice así, el 35, nos vamos directo a la parte medular. Dice, vamos del 34. Entonces el rey, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 35, aquí viene. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo
y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Escuche esto. Sus ojos de afuera van a ver a la gente, hasta quizá gente defectuosa, sucia, que no merece quizá nuestra ayuda. Quizá gente mala. Pero recuerde esto: el bien que usted le hace a esas personas, al niñito desamparado, a la viuda, al mendigo, no se lo está haciendo a él. Como dice aquí: por cuanto le hiciste a estos mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hicisteis, dijo Jesús. Si tú le haces algo, pero no me lo estás haciendo a mí. Gloria a Dios. Y uno dice: wow, pero ¿cuándo te visité? ¿Cuándo hice esto? ¿Ah? Pero tú visitaste a un hombre en la cárcel. Es como si me hubieras visitado a mí, dice el Señor. Uy, pero ¿cuándo me diste de comer? ¿Cuándo le diste esa manzana a ese niño? Ah, me lo diste a mí, dice el Señor. Y cuando dice: pero Señor, cuando dicen: malditos ustedes que no ayudaron, que no hicieron esto, no me dieron un vaso de agua, no me dieron abrigo cuando estaba desnudo. Y dice: pero Señor, nunca te vimos que tú necesitabas todas estas cosas. Pero había gente que puse que necesitaba. No me lo hiciste, no le hiciste a ellos, no me lo hiciste a mí. Gloria a Dios. Yo conocí a un joven. Yo todavía estaba un poco niño, pero me daba cuenta de las cosas. Este joven a veces estaba quizá con una sobredosis de drogas y tenía movimientos extraños. Él se juntaba en la pared y luego sentía que cadenas le arrastraban y él se agachaba y parecía que estaba luchando, peleando, y a veces nosotros miramos y decíamos: ¿qué está pasado? Y nadie se le acercaba ahí. Podía ser violento, pero había un grupito de hermanos de una iglesia por ahí que predicaban y a veces se paraban justo en la esquina de la casa. Y uno de ellos, un hombre de lentes, unas cuantas veces le había hablado a él. Y un día se acercó a él y lo ayudó. Y este muchacho que estaba así en estas cosas, a veces incluso le encaraba cosas, y un día recuerdo que él se bajó el pantalón y el otro, el predicador, el hermano, no tenía miedo ni vergüenza, y igual estaba con él y le decía no esto, y le quería ayudar a subir el pantalón que él se había bajado, y luego terminaba hablando con él. Tenía paciencia. Nadie quería acercarse a este joven porque estaba en esa condición. Y uno dice: pero él se acercó cuando él estaba sano, pero también cuando necesitaba de repente ayuda. No es fácil. Las situaciones que van a haber son muy difíciles. Borrachos, enfermos, abandonados, toda clase de situaciones. El que tiene el don de misericordia ejercitado va a poder despojarse. Tiene la fe de que Dios le va a dar. Es más, dice esto: yo tengo 2 pares de zapatos, ¿qué me vale dar uno? Me queda el otro. Pero otro dice: no, yo necesito el marrón, el azul, el negro, el cremita, el marrón, el blanco. No puedo dar nada, estoy bien. Tiene como 10 pares de zapatillas, sus pies ya no crecen más. Bueno, era niño, crecía, ya dejaba, ¿no? Pero ya no crece más. Tiene ahí. Y sabe, o sea, ayuda. Ahora, otra cosa es que no viera o no supiera, pero a veces hay situaciones donde alguien sí realmente necesita y no lo hace. No lo hace. ¿Por qué? No tiene el mismo corazón ejercitado para eso. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué haremos? Dice la Biblia en Mateo 5:7: bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia. Si nosotros somos misericordiosos, alcanzaremos misericordia. Ahora, observa esto. En Mateo 20, 29. Mateo 20, 29. Dice así la palabra del Señor. Mateo 20, 29. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. 31. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, ¿qué sigue? Compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Gloria a Dios. Aleluya. Compadecido. Esto era lo que ocurría con Jesús. ¿Y saben qué? Jesús se compadece de todas nuestras necesidades. En el caso de ellos, la vista. En el caso nuestro, indecisiones, fracasos, decepciones amorosas o de relaciones amicales, de amistad. De repente nosotros estamos cansados, enfermos, sin gusto, sin sabor de la vida, y Dios dice: pero yo les he dado todo lo que necesitan para ser felices, pero no quieren. Y se compadece de aquel que dice: he pecado en lo mismo tantas veces y creo que ya Dios no me va a perdonar. Y Dios dice: sí, quiero ayudarte. Se compadece de todas las situaciones. Amén, aleluya. Porque la Biblia dice: clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Gloria a Dios. Y está dispuesto siempre a socorrernos. Amén. El Salmo 85:7 dice: muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor está dispuesto a eso. Ten en cuenta lo siguiente: tú puedes tener misericordia, sí, pero no seas un mártir tampoco. ¿En qué sentido? Pon los límites apropiados. ¿De qué te vale que tú ayudas con exceso a otros y descuidas los de tu propia casa? Ten en cuenta eso. A los primeros que tienes que ayudar son a los de tu casa, tu propia familia. Están teniendo enfermos ajenos y tus propios hijos están enfermándose. No. Primero tu familia. Hay que reconocer esto. El que tiene misericordia debe vivir con gozo. No significa de que tiene que estar triste por todas las situaciones que ve. No, que tenga un gozo interno. Gozo interno de poder ayudar. Si hay otros que sufren, sí, le va a acompañar en el dolor. Pero que tenga una vida gozosa en el Señor. Usar discernimiento y sobriedad. Porque es un don que te puede llevar a un extremo. Imagínate que tú ves, porque hay personas que ocurre un terremoto y están otros normal y otros: ay, Dios mío, ¿por qué cuánta gente ha perdido su casa, Padre? Señor, y están que sufren. Mira esto. Cuando vimos en la televisión los últimos huaicos que hubieron hace unos meses aquí en Lima y en provincias, y hay una mujer que decía esto: mírame, y sacaba del lodo, tenía más de 20 gallinas y por ahí se notaba como una bola de barro y solamente de la pata sacó todas mis gallinas. Y tenía cuyes en cantidad. ¿Dónde estarán? Todo lo perdí. Y gente en esto, y hay otros que, normal, como dicen: mi casa no se ha caído, me he perdido mis cosas, está normal.
Otros que salen en las noticias, le asaltan a alguien, que esto lo arrastran con el esto, le secuestran esto acá. Y como si nada. Menos mal que no me tocó a mí, dicen algunos. Necesitamos un corazón más sencillo. Un corazón que sepa lo que es misericordia. Como dice la Escritura, misericordia quiero y no sacrificios.